Saludos amigos, bienvenidos a este tu espacio Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Soy Ricardo Yen, agradecemos al Señor, el Todopoderoso, que nos permite una nueva entrega de este espacio Conexión Ciudadana. Esta transmisión se está realizando desde el canal de YouTube de Conexión Ciudadana. Te animo a que vayas ahora mismo a YouTube, escribas Conexión Ciudadana, te suscribas, le des like y así puedes emitir tus comentarios durante esta transmisión y también de los videos que están colgados en nuestra plataforma en YouTube. Asimismo, estamos transmitiendo Conexión Ciudadana desde mi cuenta personal de Facebook como Ricardo Yen RD y por supuesto esta transmisión se está realizando desde la emisora digital Cordillera FM en el municipio de Bonao, provincia de Monseñor Noel y toda la República Dominicana a través de la magia de las redes sociales. Agradecemos a las personas que desde ya se están conectando en las diferentes plataformas digitales para disfrutar de un contenido con mucho esfuerzo, con la mayor calidad y rigurosidad posible. Desde Conexión Ciudadana han perfilado diferentes figuras del mundo académico, intelectual, empresarial, político, dirigentes comunitarios, es decir, las fuerzas vivas de este municipio y también, ¿por qué no?, de la misma República Dominicana, se han dado cita en Conexión Ciudadana. De este espacio analizamos 4 temas pilares que son fundamentales para la articulación de políticas públicas. Estamos hablando de economía, de política, de problemáticas sociales y además de eso de medio ambiente. 4 temas transversales para acompañar a la ciudadanía, porque además de eso no solamente es abordar problemas, creemos en el periodismo de soluciones. Señores, el día de hoy, como lo habíamos anunciado en las plataformas de redes sociales de Conexión Ciudadana, vamos a pasar al segmento de entrevista en exclusiva. En esta oportunidad estará con nosotros el miembro de la Coalición por la Seguridad Social Digna y médico. Estamos hablando del doctor Gregorio Moya. Doctor, gracias por haber aceptado la invitación a Conexión Ciudadana. ¿Cómo se siente? Bien, bien, gracias a ustedes que nos dan esta oportunidad para compartir con la población, con la ciudadanía, los aspectos principales y los propósitos de la coalición. Gracias, doctor. De entrada, doctor, nos gustaría que nos comente qué es la Coalición por la Seguridad Social Digna, de la que usted es miembro principal. Bueno, soy uno del equipo de coordinación de la coalición. La coalición se conformó en el año 2021 como parte de la confluencia de organizaciones gremiales, profesionales, populares, de trabajadores, que por muchos años venimos identificando que la seguridad social en la República Dominicana no responde a las necesidades de la población, no responde a lo que es un programa, una política de protección social, que es lo que caracteriza a la seguridad social, sino que muy por el contrario, lo que se ha traducido en los últimos años en la práctica ha sido el beneficio de grupos particulares en la República Dominicana. Esta coalición participan organismos de profesionales como la Asociación Dominicana de Profesores, los profesionales agrícolas, ha participado activamente el Colegio de Abogados, el Colegio de Bioanalistas, gremios de enfermeras, profesionales de la salud, de la producción, pero también trabajadores en esta conformación, la Federación de Trabajadores de la Construcción, la Unión Clasista de Trabajadores UCT, los trabajadores universitarios de la Asociación ASODEMU y otros trabajadores y trabajadoras dominicanos, incluyendo sectores productivos que son afectados por este sistema que no es de seguridad social, que es un sistema de financiamiento y de ahorro a largo plazo, que no contribuye efectivamente a que
lo que aporta la clase trabajadora a los fondos de pensiones y a los recursos que destinan a la salud y a la protección en salud y a la protección de los accidentes laborales, no contribuyen efectivamente a proteger a la ciudadanía. Esa es la motivación, y en este esfuerzo participan, como decía, centenares de organizaciones. Esa es la característica de una organización, es un espacio de confluencia más que una organización. Doctor Moya, sabemos que la misma profesión del médico, sin quererlo, tarde que temprano se vincula a temas de carácter social y a temas fundamentales, no solamente desde la consulta médica para contribuir a la salud de los pacientes, de los ciudadanos, que a veces son tratados como clientes más que personas. ¿Por qué usted entonces da ese salto de médico a ya pertenecer a esta organización, digamos, que combina esa faceta de médico y también de activista social por la salud de calidad? Bueno, hay motivaciones. Una parte, no vamos a decir todo, una parte importante de los profesionales de la salud, no solamente los médicos, nos movemos, digamos, de alguna manera por una determinada motivación que no es solamente la atención individual. Nosotros tenemos una formación que influye en esas opciones que tú planteas de uno identificarse con causas sociales. Pero en la medida en que uno va profundizando en el conocimiento de los procesos de salud y enfermedad, uno comprende que los problemas de salud tienen que ver con daños en el metabolismo orgánico de las personas, pero que son la expresión en general y de manera fundamental con daños en el metabolismo social. O sea, la sociedad es la que genera, el tipo de sociedad es la que genera el tipo de enfermedades o padecimientos o lesiones que sufre la población. De manera que la atención a esos problemas no se resuelven de manera individual, sino de manera integral, abordando la parte clínico individual, pero abordando los factores causales que hoy son llamados determinantes sociales, que son los que generan la mayoría de los problemas de salud que sufre la población. La hipertensión, la diabetes, los problemas de tránsito, los problemas de salud mental, tienen un componente altísimo que tiene que ver con una determinación social. O sea, la sociedad es la que genera como factor determinante esos problemas de salud. De manera que hay que abordarlo desde el punto de vista social y desde el punto de vista social, político y cultural, o sea, de manera integral. Los problemas de salud son problemas existenciales, son problemas que tienen que ver con el modo de vida, con la forma en que la gente se gana la vida, en la forma en que la gente se relaciona con el ambiente, tiene que ver con la vivienda, con el salario, etcétera. Claro, doctor, en ese sentido hemos visto que los actores políticos y sociales en una era de redes sociales tratan temas light y de cóctel en las legislaciones, en los programas de gobierno. Sin embargo, hay temas centrales que no son tocados ni siquiera en el discurso político para ser hasta populista. Simplemente está lejano del debate político en la República Dominicana, en el marco incluso de la misma discusión que se da sobre el poder que tienen las ARS y las AFP en el sistema de seguridad social que tiene casi 30 años. ¿Cuál es su parecer al respecto? Bien, uno pudiera concluir que una de las características de la sociedad dominicana es que el sistema político, no estoy hablando de un partido político en particular, podemos hablar de la globalidad de los partidos políticos. Claro. No estamos hablando de un gobierno en particular, sino el sistema de gobierno, el régimen en la República Dominicana. El sistema social es un sistema que ha sido organizado para asegurar los intereses de los sectores oligarcas, de los sectores financieros, que son los mismos sectores que controlan
las que son dueños de las AFP, pero son además dueños de los grandes medios de comunicación de masa en la República Dominicana. Son los que financian de manera importante a los partidos políticos, son los dueños de esas grandes empresas, de manera que nosotros tenemos un régimen democrático representativo que al final termina representando a los que aportan recursos y a los que controlan los mecanismos de poder. Esa es la realidad. Entonces los temas fundamentales y cruciales de la sociedad dominicana que tú has mencionaste a lo que se dedica tu programa, como es el tema de la protección social, de la salud, de la jubilación de los trabajadores y trabajadoras en República Dominicana. O sea, que un hombre, una mujer que se ha pasado 20, 30, 40 años trabajando, al final de sus días no tiene la manera más que ser, y hay que decirlo, una carga para su familia. Y es una carga no porque los familiares son una carga, sino porque las condiciones de pobreza en que vive la mitad de la población dominicana y de pobreza extrema en que vive el 25% de los dominicanos y dominicanas, de la familia dominicana, desde el punto de vista económico es algo casi insostenible. Por eso decimos que es una carga, porque en la cultura dominicana los padres no son carga, los abuelos no son carga. Ahora, lo son desde el punto de vista económico, porque además de que ese trabajador o trabajadora que ya no está con capacidad productiva, tiene un consumo en alimentos, tiene un alto consumo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con medicamentos. En un momento y en una característica del sistema, que cuando el trabajador o trabajadora es jubilado, o sea, cuando a la gente le llega la pensión, junto con la pensión a lo que le llega, que no es más de un 25%, que le llega una pensión, la mayoría pensiones de miseria, le llega también la información de que a partir del momento en que se pensiona, a partir de ese momento, ese trabajador pensionado, esa trabajadora, ya no tiene un seguro de salud que lo proteja. Y un seguro de salud no es solamente ir a una consulta médica o a ir a una emergencia, sino que cuando usted sale de una consulta o sale de una emergencia, claro, usted sale con una receta, usted sale con una indicación de estudios, de analítica, de estudios de imágenes, y eso es costoso. De manera que esa es la realidad y esos aspectos son fundamentales. Y si cuando son tratados por los sectores de poder en la República Dominicana, son tratados como de manera superficial, de manera populista, o en muchos casos uno quisiera que no lo trataran. Por ejemplo, aquí se está hablando de la modificación de la ley laboral en República Dominicana, del Código de Trabajo. Sí. Y uno no quisiera que se modificara, porque lo que se quiere es modificar ese Código de Trabajo para eliminar la cesantía, eliminar el sueldo mínimo y eliminar la obligación que tiene que establece la ley de que después de 3 meses continuos de trabajo, todo patrón debe emplear de manera formal y de manera indefinida a ese trabajador o trabajadora, lo cual constituye una débil ley, pero esa débil ley de alguna manera constituye un elemento de aseguramiento del derecho al trabajo. Esa es la situación. No se atiende en un país que tiende donde ya la población que tiene más de 60 años, más de 50 años, viene elevándose, no se desarrollan programas. Y los programas que son muy exiguos. Ya casi usted no oye hablar en un país donde hay una alta presencia de la mujer en el sector laboral, lo que eran las estancias infantiles, eso se estancó, eso no ha ido creciendo como debió haber crecido. De manera que esa es la situación que, como tú señalas, constituye para la República Dominicana, debe constituir la principal preocupación de la ciudadanía, de sus organizaciones políticas, sociales, empresariales
y religiosas en el país. En ese sentido, la ley de seguridad social que se aprobó hace casi 30 años, ¿considera usted que ha sido más que seguridad social un modelo de negocio, doctor? Bueno, mira, en uno de los estudios que se han hecho, de las cosas que hemos, y es bueno que tú lo has expresado muy bien, ha sido un modelo de negocio. Efectivamente ha sido un modelo de negocio, pero con una característica. No es un modelo de negocio al que accede la mayoría de la población, sino que es un modelo de negocio para grupos privilegiados, donde los sectores populares están exentos y fuera de eso. Incluso grupos gremiales con cierta solidez, como es el Colegio Médico, tienen una ARS, pero esa ARS generalmente funciona con deficiencia por las características del mercado. Este es un mercado concentrado en el poder de los sectores financieros. De manera que ese negocio, ese modelo de negocio ha funcionado para ellos. Incluso la ARS público, que es SENASA, que fue una imposición de los sectores populares, del Colegio Médico y de las fuerzas democráticas en República Dominicana, que impusieron en la ley, por lo menos se buscó esa brecha de que hubiera una ARS de carácter público. Esa ARS, que es SENASA, en muchas ocasiones ha sido blanco de las ARS privadas, en la medida en que en determinados momentos esa ARS ha ofrecido mayores prestaciones, en la medida en que como entidad pública su lógica no es la de la ganancia, sino la del servicio, y ha sido blanco y desde el Consejo de la Seguridad Social, iniciativas y prestaciones que han tomado iniciativa han sido torpedeados por esas ARS. De manera que efectivamente ha sido un modelo de negocio que además es un modelo de negocio que concentra el capital. Por eso digo que es de grupos exiguos, de grupos desde el punto de vista incluso demográfico, espurios, que no representan a la sociedad dominicana. En ese sentido, doctor, frente a esa realidad del sistema de la seguridad social, donde se tomaron experiencias de otros países como Chile, ¿qué propone la coalición en una eventual reforma al sistema de seguridad social que hoy cursa en el Congreso Nacional? Sí, lo primero es que efectivamente hay que hacer una valoración de esa experiencia chilena. Primero, la forma en que se estableció esa ley en Chile. Se estableció en el marco de un régimen dictatorial, donde no había discusión democrática del concepto de esa ley. En segundo lugar, una característica interesante que muestra, digamos, podemos decir hasta la hipocresía de los que promovieron la ley. Sí. Esa ley en Chile fue aprobada por un decreto ley, porque no había Congreso, porque quien dominaba en Chile era una dictadura militar, y esa dictadura militar aprobó mediante decreto esa ley. Y se destaca que mientras todos los sectores fueron incluidos en ese esquema privatizador, los que estaban en el poder, digamos, los militares, se quedaron en el viejo régimen. Era tan bueno que ellos decidieron que toda la población estuviera en el nuevo régimen privatizador y ellos en el régimen de reparto, en el régimen público, quedarse. De manera que muestra la hipocresía y la falsedad. Lo mismo ocurrió en República Dominicana. Los legisladores aprobaron la ley, pero ellos no se incluyeron en la ley. No están asegurados por una ARS, sino que están asegurados en el viejo esquema de reparto. En el viejo esquema de... ¿Y esa diferencia, doctor, por qué? No, la diferencia es porque efectivamente el régimen de reparto, el régimen de seguro público, es un régimen que asegura efectivamente que las personas van a recibir beneficios.
Fíjate bien, hay una importante diferencia entre el régimen de reparto que hay en la mayoría de los países del mundo y el régimen de capitalización individual. El régimen ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? Una diferencia es que el régimen de capitalización individual al que nosotros pertenecemos, el que se impuso en el 2001, es un régimen que se llama de aporte definido. O sea, el trabajador sabe cuánto aporta y el empleador sabe cuánto aporta. El régimen público de seguro público o de reparto se llama de beneficio definido. De beneficio definido es que el trabajador sabe con cuánto se va a retirar cuando se pensiona, cuando recibe su jubilación. Entonces ¿cuál es la diferencia? Que el trabajador sabe que está obligado a aportar un porcentaje de su salario, pero no sabe cuánto va a recibir en este régimen. En el régimen que nosotros proponemos, lo que está definido con claridad es el beneficio que va a recibir. Por ejemplo, en la propuesta que nosotros estamos haciendo en esta reintroducción de la Ley de Seguridad Social, que hemos hecho a través de la Cámara de Diputados y 2 diputados amigos que se identifican con esta causa, se establece claramente mediante un estudio que se hizo, el único estudio actuarial serio que se ha hecho en la República Dominicana. Los otros estudios que se han hecho son copy-paste de Chile, copy-paste de Colombia y copy-paste de Bolivia. Aquí se hizo un estudio que lo hizo la Fundación Sol de Chile, la Fundación Juan Bosch de aquí del país y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un estudio actuarial, un estudio técnico, donde establece con claridad que en la República Dominicana hasta el año 2050 es posible que la mayoría de la población que se retire incluso teniendo 10 años de trabajo. No hay que durar 30 años de trabajo continuo. Con 20 años las personas pueden retirarse teniendo un ingreso que no puede ser menor de el salario mínimo promedio en la República Dominicana o el salario cotizable. De manera que, y son cálculos que se hicieron, un estudio serio que estableció esos beneficios. O sea, como te digo, son beneficios definidos. Está definido que una persona no puede tener una salida de su mundo laboral como pensión o jubilación con menos del salario mínimo. De eso es. Y que deben desaparecer lo que son regímenes privilegiados en la República Dominicana. No pueden haber regímenes privilegiados. Tiene que haber una propuesta que sea igual para todos, porque ese es el espíritu de la ley en un país que se define con que tiene un Estado democrático, social. Eso, o sea, nosotros tenemos un Estado democrático y social, y y de derechos, se llama a sí mismo social y de derechos, de manera que regímenes privilegiados es contrario incluso a la Constitución de la República. Claro. Doctor, este espacio es súper interactivo, las personas se conectan y comentan. Aquí varias personas se han ido conectando. Scarlett Yulisa, saludos. Hermano, gracias Scarlett por tu sintonía. Frailin Martínez, buenas noches, en sintonía con Conexión Ciudadana. Gracias Frailin. María Cerí, saludos, bendiciones. Bendiciones María, gracias por su sintonía. Escribe Rosalina Núñez, buenas tardes, Conexión Ciudadana, saludos al doctor Gregorio Moya. Berenice escribe, buenas noches. Estamos con Gregorio Moya, médico y miembro de la Coalición por la Seguridad Social Digna. Esta organización ha sometido ante el Congreso Nacional y hay una discusión en torno a la reforma de la seguridad social. Y es un tema fundamental, estructural, que cada ciudadano dominicano o dominicana debe estar interesado porque se trata del presente y del futuro del país por las implicaciones políticas y además de eso por las implicaciones sociales. Y el doctor Moya nos está explicando a toda la audiencia de Conexión Ciudadana sobre cuáles son las condiciones del actual sistema de seguridad social y cuáles son las propuestas para modificarlo y que tenga un rostro
más humano. Doctor, en ese sentido, en el Congreso Nacional, ¿cómo está esa discusión en la reforma de la seguridad social, las diferentes organizaciones políticas? ¿Ha tenido receptividad su propuesta de la coalición? Bueno, fíjate, a los que están escuchando y viendo, este proyecto de ley lo introducimos a través de los diputados Pedro Martínez de Alianza País y Yaniri Espinal de la Fuerza del Pueblo. Hemos recibido de algunos de otros diputados la posibilidad de apoyo de diferentes partidos. Lógicamente los partidos, los momentos y los tiempos políticos tienen una dinámica propia, dinámica que nosotros respetamos. Ya además de haberlo introducido esos dos diputados, la diputada y el diputado, ya ha sido presentada de manera oficial, ha sido aprobada su introducción a la discusión de la comisión bicameral. Hay una comisión integrada por la Cámara de Diputados y por el Senado, que están discutiendo eso junto con otros proyectos. Es importante destacar que este proyecto, como decía, es el único que se hace en base, en primer lugar, a un estudio, en lo que tiene que ver con pensiones, y lo que tiene que ver con el tema de salud se basa en estudios que se han realizado por expertos en la República Dominicana en relación al sistema de salud. De manera que es una propuesta sólida que se está haciendo, pero además es una propuesta sustentada, como decíamos, por la mayoría de las instituciones. Hay que recordar que entre el año 21 hasta el año 23-24 se realizaron, por ejemplo, centenares de actividades. Por ejemplo, en aquella ocasión, en la mayoría de las provincias donde se hicieron debates, donde se hicieron vistas públicas por parte de la Comisión Bicameral, por parte del Congreso, y están las actas ahí, la mayoría de las instituciones sociales, profesionales y científicas se identificaban con los planteamientos de la coalición y fueron los que constituyeron la propuesta del proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que ha sido, vamos a decir, consensuado, o que ha sido el fruto de la confluencia, incluso de enfermos crónicos, personas que están en condiciones de cronicidad, asociaciones de personas que viven con alguna discapacidad, y los sectores trabajadores y poblacionales. De manera que es una propuesta que efectivamente sabemos que va a ganar el apoyo de otros legisladores que efectivamente tienen que jugar su papel de representante de la población, y cuando la población ha venido identificándose masivamente con esta propuesta, tanto en las calles, tanto en la tribuna, tanto en la academia, en los grupos de discusión, es claro, cualquier sector que se le dé seguimiento, cualquier medio, nosotros vamos a encontrar una cantidad importante de la población que se manifiesta a favor de esta propuesta. De una propuesta que plantea que en República Dominicana, además de lo que decíamos, que nadie puede tener una jubilación por debajo del salario mínimo. Asimismo decimos que en la República Dominicana tiene que haber un seguro nacional de salud, un solo seguro nacional de salud de carácter público, y que para la seguridad social no tienen sentido las ARS y las AFP. ¿No tiene sentido, doctor? ¿Sí? Dice que no tiene sentido las ARS y las AFP. No tiene sentido. Las ARS y las AFP pudieran funcionar, nosotros no somos contrarios a que funcionen, pero que funcionen como establece la ley y como establece en un país como este, capitalista, que se presume de libre mercado, y entonces en vez de tener, partir del dinero público, del dinero que aportan los trabajadores y que aporta el empresariado, ellos
pueden ofrecer, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en otros países. De manera alternativa. De manera sumatoria, o sea, una persona tiene su seguro público, su seguro de reparto, y decide, bueno, yo quiero tener una mayor cantidad, entonces yo puedo decidir entrar en una empresa, pero no haciendo reo a los trabajadores y trabajadoras dominicanas, obligándolo a ser afiliados. Es una afiliación obligatoria que no se corresponde con una entidad privada. La afiliación obligatoria es de carácter público y tiene una importancia pública porque son bienes comunes, son bienes públicos que se colocan. Y además porque el Estado es el responsable de asegurar los derechos. Dentro de esos derechos está el derecho a la jubilación y el derecho a la protección de la población cuando sufre una enfermedad importante, cuando por alguna razón deja de trabajar, incluso por la dinámica misma de la sociedad, que en determinados momentos se producen situaciones de crisis que producen desempleo, que producen en un determinado sector de la sociedad. Hay sectores de la sociedad que van desapareciendo o que van siendo sustituidos o van disminuyendo entonces las oportunidades de trabajo. Entonces para eso existe la seguridad social. La seguridad social es parte de la política de protección pública. Entonces no puede estar en manos privadas y no puede ser como está ocurriendo hoy día, que las ARS tienen centenares de millones de pesos o cuidados similes, porque hay cerca de más de 40,000 personas, más de 40,000 familias, donde un familiar falleció y ese familiar ahorró, vamos a decirlo, una determinada cantidad en las AFP. Y ese dinero que cobran una comisión por administración de los fondos, una comisión importante. Esas AFP no han tenido la capacidad de asegurar que esos familiares reciban en herencia esos fondos que son de ellos y que la ley establece que le corresponden a sus familiares, a sus sobrevivientes. De eso es que nosotros estamos hablando en la República Dominicana. De lo que nosotros hablamos en la República Dominicana ocurrió recientemente un hecho en la Plaza de la Salud, uno de los establecimientos más importantes de salud en la República Dominicana, que por un problema de facturación, los usuarios, los pacientes que fueron a hacerse estudios de imágenes, entre ellos ancianos, diabéticos, etcétera, que habían ayunado por horas, duraron casi 12 horas y no se le resolvía el problema de atenderlo. ¿Por qué? Porque eso está manejado desde el punto de vista financiero de las ARS. Como el sistema de facturación había fallado, como decimos, este es un sistema que está hecho para facturar, no para brindar servicios, haciendo una parodia con aquello de que no lloran, sino que facturan. Sí. Esto no dan servicios, sino que facturan. Y no funcionan si no es facturando. Y ese es el centro de su lógica de atención. De manera que esa es la característica que hay que modificar en la República Dominicana. Claro. Y por eso estamos desarrollando un conjunto de actividades y agradecemos este espacio que tú nos das. Gracias, doctor. Aquí escribe Samuel Francisco Melo: felicidades, hermano, éxitos. Gracias, Samuel, por su sintonía. Aquí escribe Rosalina Núñez: doctor, siendo la seguridad social un derecho fundamental de acuerdo al 60 de la Constitución, cuya responsabilidad es del Estado garantizarlo, ¿por qué está en manos privadas? Dice Rosalina Núñez. Sí, esa es la contradicción que mencionábamos. Y por eso decíamos que hay una contradicción entre la ejecución, el desarrollo y la implementación de la seguridad social que está contemplada en esa ley y la esencia de
el enfoque constitucional. Hay que decir que eso está muy claramente establecido en la Constitución de la República Dominicana, pero además está establecido en los acuerdos internacionales que ha realizado el país. El país ha hecho acuerdos, la mayoría de los acuerdos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, establecen esos acuerdos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la seguridad social es un derecho fundamental. Y en ese sentido, como es un acuerdo firmado por la República Dominicana, tiene el grado de ser un elemento de tipo constituyente. O sea, esos acuerdos que firma la República Dominicana fuera del país con organismos internacionales entran de lo que llaman los abogados dentro del bloque de constitucionalidad. De manera que esa ley, la aplicación es violatoria a esos preceptos constitucionales que se establecen ahí. Y hemos dicho en otras ocasiones que lo peor de la ley, que ya es muy mala, pero lo peor no es lo que ella dice, sino lo que ella permite. Lo que ella permite. Y en segundo lugar, lo que se ha montado a partir de ahí, elementos que no están contemplados en la ley, como es colocar a los el que la gente tenga que pagar. Eso no está contemplado en la ley. Que la diferencia, doctor, la llamada diferencia. Y en tercer lugar, no está contemplado en la ley, no lo dice, que hay medicamentos, que hay procedimientos, que hay equipos que no están incluidos, que no lo cubre. Eso no está establecido. Eso fue establecido en un llamado plan básico. Y esto es uno de los aspectos que nos diferencia. El actual sistema de seguridad social establece un llamado plan básico o plan dominicano de seguridad social. Ese plan básico establece de qué la gente se puede enfermar. Si la gente se enferma de otra cosa, no está cubierto. Y nosotros lo vimos, eso que estamos diciendo lo vemos todos los días. Pero lo vimos en la pandemia de COVID. En la pandemia de COVID, la población dominicana no fue cubierta. Las personas que supuestamente eran autorizados sus tratamientos por las ARS, era bajo un acuerdo donde esos tratamientos eran pagados adicionalmente a las ARS, de manera que no estaban cubiertos. Pero asimismo, cuando ocurrió la chikungunya, cuando ocurrió la Zika, esas patologías no estaban cubiertas. No está cubierto aquí el tratamiento de las personas que sufren de problemas de dependencia de sustancia, como son drogas narcóticas, como es alcohol. La atención psiquiátrica no está comprendida en la atención en la República Dominicana. La atención odontológica apenas le cubre a la gente limpieza y extracciones y un poquito, muy poco de otros procedimientos como son ortodoncia, etcétera, procesos operatorios. La mayoría no los cubre. De manera que la mayoría de los problemas de la piel y los medicamentos para la piel en un país donde hay tanto hacinamiento, donde hay tanta exposición a problemas de piel por la característica de nuestro clima, la mayoría de los medicamentos no están cubiertos. De manera que no están cubiertos los anticonceptivos. Los anticonceptivos no están cubiertos por las ARS. Las vacunas en la misma ley, por lo menos son financiados por el Estado dominicano, las vacunas. Sí. De manera que los aspectos principales de la salud en el país, para no hablar de la salud colectiva, que está planteado la promoción de la salud que deben hacer las ARS. ¿Y qué es lo que hacen? Que con los fondos que están destinados y que deben destinar a la promoción de la salud, lo que hacen es promover sus empresas. Claro. Y por eso vemos esas guerras de capturar entre ellas afiliados. Ese es el aspecto principal. Y destacar un asunto. ¿Por qué hay tantas medicamentos, procedimientos que no cubre? Porque las ARS ganan cada vez que
reducen servicios, que reducen medicamentos. Esa es su ganancia. De manera que estamos frente a una situación de ese tipo. Y hay que decir que no se administran, no hay una administración del riesgo de salud. El riesgo de salud es en la calle con el problema de los accidentes de tránsito. El riesgo de salud es el problema ambiental. Está exento. No lo cubre. O sea, ¿por qué? Porque es una intervención a la persona, no a la integridad de la persona, que incluye el medio ambiente, el medio social y el medio cultural en el que se generan donde se genera la enfermedad o donde se afecta la salud de la población. Esa es la característica. O sea, las ARS ganan negando servicios. Claro. Señores, estamos con el doctor Gregorio Moya, miembro de la Coalición por la Seguridad Social Digna. Vamos a ir a una pausa comercial para seguir con esta entrevista en exclusiva con el doctor Moya, abordando la reforma oportuna a la seguridad social en la República Dominicana. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Servicios legales del despacho de la abogada Berenice Serí Mejía. ¿Cuáles son los servicios que ofrece la abogada Serí Mejía? Están contratos de alquiler para los dueños de edificios, de casas, que están interesados en tener un documento que certifique que un inquilino está ahí y pague como debe ser. Asimismo, se realizan dentro de los servicios legales, están transferencia inmobiliaria, permiso de menores, constitución de compañías para los jóvenes, empresarios, emprendedores que tienen el interés de insertarse de manera formal en la economía. Asimismo, traspaso de vehículos, solicitud de pasaporte, certificación IPI, certificación de estado jurídico de inmueble, copias e impresiones. El despacho de la abogada Berenice Serí Mejía está ubicado en la calle Francisco Villa Espesa, número 6, en el sector de Villa Liberación, en el municipio de Bonao. El horario es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y si te quieres comunicar de manera directa para adquirir esos servicios, puedes marcar al 829-272-0330. Estamos de regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Estamos en un espacio de entrevista en exclusiva con el doctor Gregorio Moya, miembro de la Coalición por la Seguridad Social Digna. Varias personas se han conectado, otras personas más, tanto en YouTube como Facebook. Aquí en YouTube escribió Kevin Urbáez, excelente. Asimismo siguen los comentarios en esta transmisión. En Facebook escribe Rosalina Núñez. Es decir, que yo tengo que elegir que me enfermo, que fraude. No cubre infectología ni procedimientos quirúrgicos novedosos. Las ARS ganan negando derechos. Eso afirma Rosalina Núñez durante esta transmisión en Conexión Ciudadana. Doctor, usted planteó en la línea de sus argumentos de que las ARS ganan más negando derecho. Sin embargo, me gustaría preguntarle, ¿ha hecho conciencia
la sociedad dominicana del actual modelo de seguridad social y cambiar esa correlación de fuerza? Porque de base es un problema político. ¿Cree usted que ha hecho conciencia la sociedad dominicana en torno a la necesidad de reformar eso? Bueno, todos los estudios que se han hecho en la República Dominicana muestran la insatisfacción de la población en relación al sistema dominicano de seguridad social. Todos los estudios lo muestran. Casi nadie dice que este sistema es tan bueno que debe permanecer, sino que se plantea que tiene que modificar. Lo que ocurre es que en la República Dominicana tenemos algunos déficits importantes. Primero, tenemos déficit de organización y participación social en la República Dominicana. Sí. Nosotros tenemos una cultura dominante, una ideología dominante, autoritaria, centralizadora, que con mucha frecuencia no constituyen un elemento que fluyen y que permiten el flujo de las aspiraciones de la población. En República Dominicana, por ejemplo, cuando se han hecho se han tomado algunas decisiones, cuando se contrastan esas decisiones con el querer de la población, con el querer del pueblo, como decía Juan Pablo Duarte, hay una contradicción. Entonces, uno de esos aspectos tiene que ver con que la representatividad democrática en la República Dominicana es una representatividad que está limitada por grupos de poder que actúan, como hemos dicho, no solamente en el gobierno, sino también en los grupos organizados, partidos políticos, incluso grupos religiosos, grupos comunitarios. En la República Dominicana se ha dado en los últimos años lo que se llama la captura del grueso o la mayoría de las organizaciones. Nosotros encontramos incluso a líderes, supuestos líderes de la clase trabajadora, que cuando realizan acciones, cuando realizan pronunciamientos, lo hacen desde la perspectiva no de la clase trabajadora, no de el hombre de la calle, de la mujer de a pie, sino que lo hacen desde la perspectiva incluso de los patronos, para decirlo de alguna manera. Y hablando de patronos, en la República Dominicana, por ejemplo, la mayoría de los empresarios, de los emprendedores, que son pequeños y sobre todo medianos y microempresarios, no están representados en la seguridad social. Ahí están representados los grandes empresarios, pero la mayoría de los empresarios que ofrecen más del 60% de la mano de obra, de oportunidades de trabajo, no están representados. Nada más hay que preguntarle a la mayoría de los empresarios que son micro y pequeños empresarios del área, por ejemplo, de textiles, los miles de dueños de talleres que emplean de 5 a 20 trabajadores, eso no están representados. Los dueños de colmados, los dueños de ferreterías pequeñas, eso no están representados. Hemos visto, por ejemplo, la denuncia de la Asociación de Clínicas, ANDECLIP, y estamos hablando de clínicas privadas, que no están representados en esos sectores de poder. Incluso han ido desapareciendo. La mayoría de las farmacias de los barrios populares, de esas farmacias de barrio, casi han desaparecido, parecen ventorrillos, porque no han sido incluidas ni contempladas en la seguridad social, no la incluyen como proveedores de productos, sino que a quienes benefician, a las grandes cadenas, y hemos visto el crecimiento de 3 o 4 cadenas que lo hacen paralelo al crecimiento de esas IRS. No es fortuito que hayan 2 o 3 cadenas, 3 cadenas básicamente
Pero igual ocurre con los laboratorios de los barrios, principalmente esas mujeres que se dedicaban a la profesión de laboratorio y que emprendían, como se dice ahora, un pequeño laboratorio, no son incluidas en los proveedores de servicios de la seguridad social. De manera que no solamente se niegan servicios a los trabajadores, sino que el tejido social productivo en la República Dominicana, que produce servicios sociales, que produce servicios de salud, están siendo afectados por quienes no producen ningún tipo de servicio, que no administran ningún riesgo de salud y que no están expuestos a ningún riesgo ni siquiera financiero, porque ellos, ese sector, se beneficia grandemente de ese va a ir y venir de la economía. Para que tengamos un dato, el año 20 y el 21 fueron los mejores años de las ARS y de las AFP en la República Dominicana, pero sobre todo de las ARS. Duplicaron las ganancias en esos 2 años. ¿Por qué? Sencillamente porque el Estado tuvo que hacerse cargo de la atención de la población con relación al COVID, y la mayoría de la población no asistía a las consultas regulares y a los servicios, y la mayoría fueron asumidos por el Estado. Entonces, fíjense bien cuál es la característica de este régimen de salud. Lo mismo pasa con los fondos de pensiones, que son administrados para beneficiar de manera inmediata a los dueños de esas ARS, que no son dueños de ese capital que pertenece a la... Y una lucha que libró una parte importante de los trabajadores dominicanos, que era que en medio de la crisis de COVID le entregaran una parte de los fondos que tenían para afrontar la crisis, para afrontar la falta de trabajo, para afrontar la reducción de salario o para afrontar la pérdida de un negocio, de una cafetería, de cualquier emprendimiento que hizo crisis en medio de la pandemia. Esos sectores se quedaron con ese dinero. Entonces, esa es la situación que define la característica del sistema dominicano de seguridad social, que tiene, es importante, una cultura dominante, una cultura política autoritaria o excluyente, y una captura de la voluntad de la población por múltiples, entre ellos el clientelismo político, hay que decirlo también. O sea, el clientelismo político ha sido un cáncer en la sociedad dominicana, porque eso mella la voluntad y la conciencia de la población, lo mella de manera significativa. Y por eso contribuye fundamentalmente a los sectores de poder. Doctor. Ha ido creciendo la conciencia, pero no ha ido creciendo de manera simultánea con el crecimiento organizativo y la expresión y participación colectiva de la población. En la República Dominicana se ha impuesto como parte de una cultura neoliberal que es funcional a este sistema de seguridad social, una cultura del individualismo. Sí. Y también afecta a la conciencia. Doctor, en la propuesta que ustedes han realizado como Coalición por la Seguridad Social Digna al sistema de seguridad social del país, han establecido que en la República Dominicana tenemos las pensiones más bajas en América Latina. Para ese estudio de reforma, ¿qué países tomaron como referente para tener una seguridad social digna, que incluya pensión, salud, etcétera? Sí, fíjate, las características nos las dan las propias herramientas de este sistema. Nosotros hemos hecho ejercicio incluso de una herramienta que se llama Calcula tu pensión, que está en la Superintendencia de Pensiones. Cuando una persona introduce el salario que tiene ahora y lo pone dentro de 5 años, y ese salario lo pone 3 veces lo que es ahora, cosa que no ocurre en la República Dominicana. En la República Dominicana el salario
no se duplica cada 5 años ni se triplica. No hay un ajuste por inflación. No, exactamente. Haciéndolo así, los ingresos en una gran parte de los trabajadores dominicanos no van a lograr ni siquiera el salario mínimo. En primer lugar, el 70% de los salarios en República Dominicana son de menos de 20,000 pesos. Y los cálculos que se hacen es que la población, con los propios cálculos de la Superintendencia de Pensiones, es que la población que se va a pensionar, y esto es muy importante, solamente de los que están afiliados, se espera que se pensione el 21% de los que están afiliados. Es un problema social grave. Un trabajador o empleado se va a pensionar. Entonces, de ese 21%, la mayoría tienen salario, el 70% tiene salario de menos de 20,000 pesos. Y si esa población, entonces los cálculos dicen que la población ese 21%, lo que va a recibir en promedio es un 24% de su salario. Y eso no da porque la inflación interanual aumenta por razones hasta de mercado. Claro. Pero fíjate bien, sí, pero no aumentan los salarios. No, se quedan frisados. Aquí hay dos cosas que aumentan de manera sistemática, que es la inflación, aunque sea poco, aunque tengamos un nivel de inflación poco, eso hay que reconocerlo, pero sí hay aumento interanual de la inflación. Pero lo que sí ha aumentado en los últimos 15 o 20 años ha sido la productividad del trabajador. Eso sí ha sido estimado, incluso por la Asociación de Industria ha verificado que la productividad del trabajador ha aumentado en más de un 100% en los últimos 10 años, en más de un 100%. Y eso no se ha verificado en mejoras salariales. Por eso ya ellos no hablan de que el salario tiene que corresponderse con la productividad, porque la productividad... Cambiaron el discurso. Sí, pero ya ellos han abandonado ese discurso, porque ese discurso no es sostenible. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el estudio que nos dice a nosotros primero tiene que ver con los niveles salariales. Los niveles salariales en la República Dominicana, aunque en muchos sectores nosotros tenemos niveles salariales que están por encima de algunos países, como es Haití, nuestro hermano haitiano, como es Bolivia, como es Honduras, pero fuera de ahí la mayoría de los países, o El Salvador, la mayoría de los países tienen niveles salariales superiores a los de República Dominicana. Y si entonces los salarios son menores en promedio a los de América Latina, y el promedio con lo que se espera que se jubile un trabajador, que se llama tasa de reemplazo, o sea, el reemplazo del salario es reemplazado por la jubilación. Claro. Esa tasa de reemplazo va a ser cuando mucho el 24%. De manera que una persona que gane 100,000 pesos, que son pocos en República Dominicana que tienen ese salario, va a terminar ganando 24,000 pesos. Y el que gane 50,000 pesos, que también son pocos en República Dominicana, son menos están en ese 30%, esa población se va a retirar ganando 12,000 pesos. O sea que estamos frente a el que gana 25,000 pesos, el 24% son 5,000 pesos. O sea que una persona que gane 25,000, que gane 30,000 pesos hoy, se va a retirar, si lo jubilan, se va a retirar ganando 5,000 pesos. Y si a eso usted le agrega que no tiene seguro médico, que si tenía que buscar para un antihipertensivo, solamente el 30% de lo que cuesta ese antihipertensivo, pero ahora va a tener que buscarlo el 100% de lo que vale. Si tiene que buscar un antidiabético, si tiene que pagar la consulta en la medida de que quizás no hay consulta, por ejemplo, de geriatría, que no están accesibles a la mayoría de la población. Incluso consultas fáciles como de cardiología, hay en pueblos de la República Dominicana donde hay un cardiólogo para la población. En el pueblo. Encontramos un oftalmólogo en un país donde tenemos el problema de la diabetes. La diabetes, una de sus secuelas son problemas visuales.
encontramos que en la provincia del sur profundo se puede encontrar uno o dos oftalmólogos, y la mayoría tienen servicios privados y son costosos. En un país donde tenemos diabetes e hipertensión, que va a afectar los problemas que tienen que ver con de los riñones, vamos a encontrar que quizá no encontramos un nefrólogo en alguna provincia, un nefrólogo. De manera que esa persona, para atender un problema de los daños que produce la hipertensión o que produce la diabetes al riñón, esa persona tiene que trasladarse a las principales ciudades y pagar, además del pasaje, el costo. Entonces, lo que estamos diciendo no son cálculos sencillos que se han hecho. Claro. En la República Dominicana, incluso, como decimos, basado en los propios estudios que hacen las mismas ARS, que hacen las mismas que ha hecho la Superintendencia de Pensiones, donde se muestra que el nivel de ingreso que va a recibir un pensionado en la República Dominicana va a ser de lo más bajo de América Latina, con una característica: que nosotros somos una sociedad donde la mayoría de las cosas hay que comprarlas. En la República Dominicana hay que comprar el agua, porque usted no sabe que no puede tomarse el agua del acueducto, porque usted sabe que está contaminada. O sea, hasta comprar el agua, que es un servicio que en todos los lugares es un servicio público y seguro, en la República Dominicana hay que pagarlo mínimo 50 pesos o 60 pesos por un botellón de agua, que la mayoría sabemos que no hay seguridad de que tenga ni siquiera ese botellón de que sea seguro para el consumo humano. Pero la gente tiene la comprensión de que es más seguro que usar el agua directamente de la llave. Claro. O sea, esa es la situación que tenemos en República Dominicana. Claro, doctor. Así mismo ha escrito Rosa Torres aquí en esta transmisión. Muy buen programa. Gracias, Rosa, por tu sintonía en Conexión Ciudadana. Otras personas también han ido emitiendo sus comentarios durante esta transmisión en vivo con el doctor Gregorio Moya. Aquí escribe Rosalina Núñez: la sociedad social está insatisfecha. Todos los días se ven las quejas en las redes y los hospitales. Por eso es importante la participación de la gente para exigir un cambio, porque la mayoría de los congresistas no se atreven a legislar en contra de los grupos de poder. Escribe Frailin Martínez: las ARS están hechas para beneficiar a 2 o 3 familias poderosas de este país en detrimento de los que menos pueden. Así mismo escribe Frailin: otra gran estafa, los fondos de pensiones. Dios, ¿hasta cuándo? Escribe Rosalina Núñez: el actual sistema de seguridad social ha fracasado en su propósito de proteger el derecho de la gente. Dice Rosalina Núñez: la propuesta plantea una tasa de reemplazo de un 70%. Gracias a las personas que se han conectado, han emitido sus comentarios en esta transmisión con el doctor Gregorio Moya, miembro de la Coalición por la Seguridad Social Digna. Doctor, finalmente, ustedes tienen los aprestos para la discusión en el Congreso, en una comisión bicameral. ¿Contempla la Coalición por la Seguridad Social Digna ir al terreno de la calle, es decir, movilizaciones para que sea un hecho o que se coloque en la mesa de discusión en el país? Sí, nosotros hemos introducido, vamos a decir, al Congreso nuestra propuesta y la vamos a introducir en la sociedad. La sociedad debe conocer cuál es la propuesta que nosotros hacemos. Nosotros recordamos en un momento de discusión en unos grupos comunitarios, y había incluso un profesional que preguntaban: bueno, pero si no son las ARS las que van a gestionar la salud, ¿quién lo va a hacer? Y entonces le decíamos: mira, solamente hay 16 países donde existen entidades parecidas a las ARS. En la mayoría de los países no existen las ARS. En la mayoría de los países existe el Estado y existen servicios públicos
Y existe también la libertad para el que quiera acceder a otros servicios de tipo privado, etcétera. Incluso hay países donde existen servicios que ofrece en sectores religiosos, etcétera, pero la obligación de los servicios es una obligación del Estado. Claro. De manera que nosotros vamos a introducirlo a la sociedad, comenzando en primer lugar que la gente conozca qué es lo que estamos proponiendo. Nosotros estamos proponiendo, número uno, que haya pensiones que le aseguren a todas las personas, oiga bien lo que estoy diciendo, a todas las personas que por alguna razón no tienen ingresos o hayan perdido sus ingresos, se le asegure el ingreso mínimo vital a través de una pensión. Que se le asegure a un trabajador, si pierde su trabajo, un seguro de salud, o sea, un ingreso por un determinado tiempo. Que eso no es para eliminar la cesantía. La cesantía tiene otro sentido, que es compensar los años de trabajo en una empresa y los aportes que hizo ese trabajador o trabajadora a esa empresa. No es seguro. La cesantía no es seguro social. La cesantía es una compensación al trabajo de años que hace la fuerza de trabajo intelectual o física que aporta en la sociedad. Nosotros vamos a trabajar para que la gente comprenda que se necesita un seguro nacional de salud y que la afiliación a ese seguro nacional de salud debe ser para atender las necesidades de salud de la población y que esas necesidades no se adivinan en un catálogo, en una lista que se llama plan básico, sino que los problemas de salud tienen la característica de que muchos pueden ser previstos, pero otros son eventuales. ¿Quién iba a imaginar que iba a producirse una afección que iba a detener, casi a detener el mundo, que se llamó COVID? Nadie sabía eso. Bueno. De manera que los planes de salud tienen que responder a esas eventualidades que se presentan. La gente tiene que saber que estamos proponiendo una ley de salud que no le ponga límites, a los medicamentos que debe recibir la gente para recuperar la salud, que es desde el punto de vista económico para la sociedad más económico y más provechoso invertir en la recuperación de la salud de la persona que negar ese servicio. Pero además, que es más provechoso para la sociedad invertir en la prevención de la enfermedad y del daño a través de la promoción de la salud, a través de cambios en los modos de vida, en los estilos de vida, en las condiciones de trabajo, en las condiciones de estudio, en las condiciones de hábitat, en mejoras y protección del medio ambiente. De eso estamos hablando. Entonces, nosotros estamos hablando de producir una modificación estructural, integral de la seguridad social en la República Dominicana. Que no estamos hablando, como a veces quieren decir, volver al sistema que había en el IDSS. No estamos hablando de ese sistema que solamente cubría a menos de un 10% de la población. Estamos hablando de un sistema que cubra a la mayoría de la población. Y hemos hecho, como hemos dicho, los estudios que validan efectivamente que la población puede ser atendida. Hay un estudio hasta el 2050, un estudio prospectivo que proyecta los ingresos, manteniendo en la República Dominicana una tasa de crecimiento del país como la ha habido en los últimos 50 años. La proyectamos dentro de 50 años, más o menos igual. Y lo que los cálculos nos dan que es posible cubrir a esa población. Decir que la mujer en la República Dominicana, una razón, por las razones de dedicarse al cuidado de sus familiares, cuando decimos sus familiares, al cuidado de sus hijos, al cuidado de su esposo, al cuidado de sus padres y su madre, incluyendo a los padres y madres de sus esposos. Esas mujeres tienen también, porque su trabajo contribuye
de manera efectiva a la producción de riqueza en la República Dominicana. También tienen que ser cubiertas por la seguridad social. De eso estamos hablando. Y quiero aprovechar para decir que el próximo 8 de junio vamos a realizar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo un encuentro de formación de formadores para que capaciten, para que se informen, para que comprendan lo que estamos hablando. Esa convocatoria incluye a líderes comunitarios, religiosos, deportivos, incluso líderes políticos y también los congresistas. Los estamos invitando a que participen en esto para que se empapen, para decirlo de alguna manera, de nuestra propuesta. Bueno, doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación a Conexión Ciudadana y también al amigo Matías Bosch Carcuro, que fue el enlace en ese sentido. Gracias por sus aportes en Conexión Ciudadana abordando la reforma al sistema de seguridad social. Señores, hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias a todas las personas que se conectaron, que emitieron sus comentarios tanto en YouTube como en Facebook. Insisto, gracias al doctor Gregorio Moya por haber aportado tantos conocimientos y la necesidad de la reforma a la seguridad social. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Nos vemos en una siguiente entrega.